Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy voy a conversar con Mariana Showa, que es presidenta de Aconcagua Energía Generación y que además preside la Cámara Argentina de Comercio con Estados Unidos, de Estados Unidos en Argentina, exactamente. Precisamente hablando de la Cámara, Mariana, tienen casi 700 afiliados a la Cámara, que están distribuidos en todas las actividades productivas y comerciales de la Argentina, así que desde ese lugar tenés una visión clara de lo que hoy está viendo el mundo empresario sobre la situación que está viendo el país, ¿no? Sí, somos casi 700 empresas asociadas en 43 industrias. Representamos aproximadamente el 24% del PBI argentino y casi el 40% de la recaudación impositiva. Entonces imagínate que hay una representatividad muy amplia. Y de las cuales 40% aproximadamente son empresas americanas y el resto no. Son empresas argentinas o de otros capitales, con lo cual la representatividad va más allá que las empresas americanas. O sea, representamos a todas las empresas. ¿Y cómo están viendo ustedes específicamente el lugar en el que está el clima de negocios hoy en Argentina? Bueno, el clima de negocios mejoró significativamente, digamos, con la estabilización de la macroeconomía. Eso ayuda un montón. De todas maneras, bueno, obviamente queda mucho por hacer, queda por consolidar esa macroeconomía. Nosotros vemos que si seguimos en un camino de libre mercado, de estabilidad en las reglas, de ir manteniendo la institucionalidad, todas esas son las condiciones claves que necesitamos para mantener un buen clima de negocios, que es lo que AmCham promueve y, digamos, es su propósito. Los desafíos principales que hoy ves que tienen las empresas por delante tienen que ver con cuestiones impositivas, cuestiones laborales, mantenimiento de reglas de juego. Siempre las condiciones de borde son esas, seguridad jurídica, reglas de juego claras y estables en el tiempo, previsibilidad, pero además, en un contexto de libre mercado y de competencia, lo que necesitamos es que las empresas logren competitividad. Entonces los desafíos pasan por ahí. Dado un contexto favorable, además necesitamos, las empresas tienen que bajar sus costos, ser eficientes, eso es clave. Hay todo un tema de infraestructura que tiene que mejorar, de costos impositivos que también debería mejorar para que las empresas podamos ser competitivas para competir con el mundo. ¿Y cómo se atraen inversiones del exterior a Argentina en este contexto? ¿Cómo se la presenta Argentina como un lugar atractivo para hacer negocios? Digamos, desde el punto de vista de los recursos es fácil. O sea, eso siempre lo supimos. Siempre decimos que Argentina tiene oportunidades, tiene los recursos, tiene el potencial. Ahora hay que transformar ese potencial en algo concreto. Entonces, los recursos están, los recursos tanto naturales como humanos, porque hay mucho talento en Argentina, están. Ahora, ¿cómo hacemos que sean productivos? Bueno, necesitamos todas este contexto macroeconómico que es clave para construir confianza, porque lo que necesita un inversor, tanto extranjero como local, son estas reglas de juego claras y previsibles para poder proyectar en el largo plazo y para tener un negocio sostenible. Y bueno, eso todavía lo estamos construyendo, esa confianza se construye, se pierde rápido y se construye lento. Y se construye lento, tal cual. ¿Cómo ves el escenario internacional para la Argentina en estos términos que estamos hablando de, bueno, por ejemplo, situaciones como la transición energética, la posibilidad de participar en algunas cadenas de valor a nivel global? Hay muchas oportunidades, o sea, por un lado, el mundo está muy convulsionado, lo que genera es una incertidumbre muy grande, porque también se mueve el mundo, se mueven los mercados de una manera, yo diría, digamos, muy grande. O sea, entonces se suma a la incertidumbre local, que siempre existe y que digamos, hasta que no se consolide el camino de Argentina, siempre tenemos en materia macroeconómica, en materia... a eso se le suma la incertidumbre global.
que tiene que ver con todo lo que está pasando, pero también tiene que ver con la inteligencia artificial, con los cambios, hay grandes cambios globales que se van dando, pero yo creo que en ese contexto, si uno puede surfear esa incertidumbre, se generan oportunidades. Como en toda crisis y en toda incertidumbre se generan oportunidades. Creo que Argentina las tiene. Nosotros tenemos, sobre todo en las áreas de gas, energía eléctrica renovable, en agroindustria, en la industria del conocimiento, tenemos muchas oportunidades. Por supuesto, en todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, que es más mi tema, porque es a lo que se dedica Aconcagua Energía Generación. Por supuesto que hay oportunidades. El gas es el combustible de la transición energética, y la energía eléctrica, bueno, tiene mucho por hacer, porque, digamos, tenemos cambios regulatorios que se vienen, que van a hacer posibles muchas nuevas inversiones. Tenemos inversiones desde el punto de vista de diversificar la matriz energética hasta eficiencia energética, mejorar las redes de transmisión, que hoy por hoy son un cuello de botella. O sea, hay un montón de desafíos que al mismo tiempo son oportunidades de negocios. Claro. Ahora, desde la Cámara de Comercio, ¿no?, de Estados Unidos en Argentina, ven muchos proyectos concentrados en estas áreas a las que estás haciendo referencia, básicamente el sector energético, o también se ven oportunidades en otras actividades. Oportunidades hay en todas las actividades, en algunas como estas que yo nombrabas, es clarísimo y hay mucho interés internacional, lo vemos todos los días, pero yo diría que en todas las actividades hay oportunidades, pero bueno, todavía las inversiones en forma masiva no están llegando. O sea, de a poco se van encontrando interés y cada vez más inversiones, pero bueno, yo creo que esto es un camino. Claro. ¿Y qué habría que remover reglas? El tema del cepo, que todavía no quedó despejado completamente para las empresas. Sí, todo eso. A ver, consolidar lo que... O sea, se dieron pasos muy importantes en cuanto a la estabilidad macroeconómica. O sea, pasar de tener déficit fiscal a tener superávit es un gran logro, pero hay que sostenerlo en el tiempo. Entonces, eso es algo que tenemos que demostrar como país, que lo podemos sostener en el tiempo, la estabilidad del tipo de cambio. Hay muchos logros que ayudan, pero bueno, Argentina, después de tantos años de inestabilidad, cuesta demostrar que podemos sostener un camino a lo largo de los años. Y un inversor necesita... No es 2, 3 años, claro. Necesita muchos. Exactamente. ¿Cómo están viendo ustedes, Mariana, también desde el punto de vista, si se quiere, más político? Bueno, se da una relación particularmente intensa en este momento entre los presidentes de Estados Unidos y Argentina. ¿Eso se traduce en alguna situación económica, en oportunidades de negocios, en un clima de confianza, o corre por carriles separados? No, yo creo que ayuda un montón. Yo creo que las relaciones, aún la relación personal que tienen los presidentes, de simpatía personal, creo que ayuda. Creo que la sintonía que tienen en cuanto a ideas macroeconómicas también ayuda. Y creo que ya se vio ese apoyo, obviamente en los acuerdos que se hicieron con los organismos internacionales, en los que creo que Estados Unidos hace un aporte. Creo que se trabaja en concordancia y eso nos permite desarrollarnos como país y tener más oportunidades de inversión, más acceso al crédito internacional. Para mí eso es una de las grandes claves, que es otra de las cosas que si se mantiene en el tiempo, nos crea las condiciones y el clima de negocios propicio para tener más inversiones. Bueno, muchas veces se habla aquí de la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio en Estados Unidos, que parece un objetivo difícil de lograr y alcanzar en el corto plazo. Pero por lo que ustedes escuchan, ven por lo menos que se puede avanzar en un acuerdo
con el tema de aranceles concretamente, que bueno, es el tema que se debate en la economía mundial, ¿no? Sí, es un tema que se está evaluando. Yo no te puedo contar exactamente detalles de eso, pero lo que es seguro es que el diálogo, bueno, es lo que hace que nuestro país sea considerado en muchos casos diferente, diferente para mejor, ¿no? Y eso, bueno, tiene consecuencias concretas, reales y positivas para la inversión. Hablabas recién del clima macro general, la cuestión fiscal en particular. ¿También considerás que hace falta políticas sectoriales para algunas actividades o todo es un arreglo macro, que la macro esté más o menos ordenada y a partir de ahí los negocios surgen casi solos? Yo tiendo a creer que ese es el primer, creo que primero tenemos que resolver eso, primero tenemos que resolver la macro indiscriminadamente, porque eso es condición de borde para cualquier industria y para cualquier sector. Después, bueno, habrá que evaluar casos particulares, pero creo que la primera condición es una estabilidad macroeconómica general que va a permitir que los privados podamos hacer las inversiones y los negocios que ese contexto permitan. Entonces, una vez liberado, o sea, a veces los privados lo único que necesitamos es remover obstáculos. Cuando tenemos, o sea, condiciones de borde propicias y no tenemos obstáculos, bueno, hacemos maravillas porque tenemos los incentivos correctos y bueno, y podemos generar ese desarrollo que el país necesita. Y los sectores, bueno, se van acomodando a las necesidades, en tanto y en cuanto se pueda competir, tengas un buen producto o un buen servicio, debería funcionar y eso debería atraer trabajo genuino. Y para terminar, Mariana, ¿cómo se posicionan ustedes frente a la licitación de las centrales hidroeléctricas que viene? Bueno, ese es un tema interesante. Tenemos la central Cerros Colorados, cuya concesión se va a volver a licitar en cualquier momento. Estamos entusiasmados con participar en esa licitación. Así que bueno, deseanos suerte. Muy bien, Mariana Shoa, muchas gracias por estar en el programa. Ahora hacemos el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, en este segundo bloque voy a conversar con el economista Gabriel Rubinstein. Bueno, Gabriel, estamos viviendo días de tensión cambiaria en Argentina, ¿no? Sí, tenemos ese doble juego que es la suba del dólar y la suba de tasas de interés, que por momentos es muy fuerte, que permiten diagnosticar una turbulencia cambiaria, que hay excedente demanda de dólares y por lo tanto
hay que empezar a pagar tasas más altas para evitar eso en ese jueguito histórico de Argentina. Es un mal momento, es un momento de tensión. Y donde el dólar está tendiendo más a irse al techo de la banda, no está cerca todavía, pero está ahí, y donde el piso de la banda ya es historia antigua, ya podemos darlo por finiquitado. No veo ninguna chance de que pueda volver un día al piso. Nunca llegó, pero el gobierno estaba entusiasmado con que vaya al piso. Y comprar ahí. Y decía que estaba todo planificado, todo previsto para que llegara al piso. Nunca fue, y ya creo que nadie cree que va a suceder eso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Estás señalando tasas de interés muy altas en términos de nivel de actividad. Y bueno, ahora son situaciones un poco, llamémosle así, muy recientes, y que tienen que ver también con el proceso de desarme de las LEFI. Hay que ver cómo se termina, digamos, ubicando en el tiempo, pero ya son varios días de tasas que de pronto vuelan al 50, 60, 70%, y después bajan y las LECAP empiezan a subir también. O sea que hay todo ese movimiento en la medida que no se vuelva a la situación anterior, y bueno, va a empezar a impactar más fuertemente en actividad. Ya nadie, digamos, la toma de crédito se va a moderar muchísimo. Tasas altas. Nadie puede pensar que tasa puede ser 40%, 50% si la perspectiva del gobierno es que la inflación colapse. Entonces ahí eso va a perjudicar. ¿Ves el dólar yendo entonces al techo de la banda en algún momento? Ahora, a partir de estos días, empieza a mermar la oferta de dólares por el tema de las retenciones. ¿Crees que puede ir al techo? A ver, el esquema de bandas podría funcionar bien si nunca va al techo, porque no tiene sentido, porque se acerca al techo y todo el mundo debería empezar a vender. Claro. Si se acerca al techo o incluso testea el techo, es porque empieza a haber muchos que creen que el techo es frágil. Y yo creo que es un techo bastante frágil. Porque el gobierno creo que cometió un error básico, que es haber firmado un acuerdo con el fondo, donde la meta de reservas era importante y había que cumplirla, y había que comprar reservas, y las primeras decisiones que toma el gobierno es no cumplirlo, no comprar reservas, e incluso decir a través de las autoridades del Banco Central que no solo que no necesitamos comprar reservas, sino que nos sobran las reservas. Eso creo que fue sumamente desafortunado. Supongo que el fondo le habrá dicho así no. Claro. Y entonces empezaron lo que ellos decían, no compramos a 1000 hasta que llegue a 1000, ¿no? No compramos. Y ahora terminaron comprando en 1200, 1250, 1300. O sea que claramente se desdijeron en la práctica, con un pragmatismo, por un lado sano, pero por otro lado que revela que las cosas no estaban previstas así. Esa idea, viste, que ellos ponen, no, está todo de acuerdo al plan, todo eso no, nada que ver. O sea, en este momento están desde atrás corriéndola, comprando reservas, porque seguramente el fondo dijo, si no compran reservas, no hay desembolso. E incluso el último statement del fondo decía que Argentina tiene un nivel crítico de reservas. Sí. O sea que, este martes sacó ese. O sea que mientras el gobierno dice no necesitamos reservas, firmó con el fondo que iba a comprar, e incluso están los pronósticos del fondo, la perspectiva del fondo que Argentina llegue a comprar hasta 80.000 millones de dólares de reservas en los próximos años hasta 2030. Y el gobierno dice, no sobran las reservas, son películas diferentes. Y suena bastante mal, porque recién firmaste algo. ¿Para qué lo firmaste si pensabas que no tenías que comprar reservas? Entonces, ese tema genera ruido y ha postergado el desembolso, supongo que lo arreglarán, habrá waiver, etcétera, pero ya el gobierno empezó mal el nuevo acuerdo con el fondo. Bueno, el tema de reservas precisamente ha sido crítico y motivo de debate entre los economistas en los últimos tiempos, porque bueno, se decía el gobierno privilegió a la baja la tasa de inflación, sobre todo en la etapa preelectoral, por sobre la acumulación de reservas. Esa tensión continúa. Y sí, aparte ahora estamos viendo que la última semana, medición de IPC, empiezan a subir más los precios, algún pass-through va a haber. Digamos, tenés que optar, si dejás que el dólar suba, que por un lado le viene bien al gobierno porque descomprime un poco la situación, compra reservas, deja que el dólar suba y el atraso del tipo de cambio se modera, etcétera. Bueno, pero tenés un correlato que la inflación no te baja a 1,5, pues a 1, a 0,5, 0,8. Acordate que en la convertibilidad, a esta altura del partido, la inflación era 0,7 mensual.
En los años 2000, después de los primeros meses de crisis, del 2001, 2002, 2003, 2004, la inflación ya era 0,5 mensual. Y acá parecía que íbamos en esa dirección, el gobierno dice pulverizamos la inflación y por ahí terminamos en 2. Y nos cuesta llegar a bajar del 1. Entonces, bueno, pero no se puede todo. Ahora, vos decías recién que, volviendo un poco al tema de la banda, que el dólar nunca teóricamente no debería llegar al techo, porque cuando se acerca al techo debería haber mayor oferta de dólares. Y sí, porque entonces, es un tema de stocks, más allá de los flujos del agro, ¿no? Es un tema de stocks. Son un activo. Vos decís, che, si llega a 1.400, la tasa de interés en Argentina siempre va a ser más alta que la internacional. Entonces a vos te conviene vender dólares y aprovechar un diferencial de tasas. Porque decís, nunca va a llegar, estoy en el máximo posible. Cuando testeás, es que dudás que sea el máximo posible. Decís, bueno, por ahí esto no dura. Y yo creo que hay bastantes fundamentos para pensar que quizás después de las elecciones el gobierno, digamos, opte por un esquema cambiario diferente, donde en aras de la famosa libertad diga, bueno, vamos a flotar más libremente, que sería una manera disimulada de decir aceptamos un dólar más alto. Porque convicción de defender un techo a 1.440 o lo que llegue un poquito a fin de año, un poquito más, vendiendo dólares cuando son tan escasas las reservas y cuando el Fondo Monetario no quiere que vendas los dólares que te dio para satisfacer esa demanda de dólares del mercado, y va a ser un tema muy difícil de digerir. Entonces yo veo más al gobierno aprovechando para modificar, aprovechando en el sentido de decir, bueno, el piso de la banda ya no tiene ningún sentido. Entonces lo que importa es el techo. Si ese techo empieza a ser percibido como muy bajo, va a estar testeado en un momento donde la fragilidad de reservas torna desaconsejable una defensa acérrima de ese techo, una defensa muy fuerte, como si fuera inexpugnable. El techo tiene que ser inexpugnable, y este techo no lo es un techo más tipo techito por si llueve, ¿viste? Una cosa más frágil. Entonces yo creo que ahí es probable que el gobierno cambie el esquema cambiario una vez más, pero lo envuelva en algo como si vamos a un esquema más libre, de más flotación, y dejar que el dólar suba un poco más y que tenga algún traspié inflacionario que no tiene por qué ser grave, ¿no? Bueno, pros y contras precisamente de ese esquema, ¿no? Es decir, vas a una tasa de inflación un poco más alta, no te acercas al 1, sino al 2, pero por otro lado superás un poco este debate que había sobre el atraso cambiario, que estás ayudado además porque la debilidad del dólar en el mundo, el fortalecimiento del real. Sí, yo creo que el esquema mejor para la Argentina es un esquema con un dólar más alto, un dólar real más alto, ponerle 25, 30% más alto que el actual. O sea, vos decís que la economía argentina funciona mejor con un tipo de cambio funcionaría más mejor alto. La economía real, la parte industrial, la parte de economías regionales, el propio agro que está contra las cuerdas, donde el gobierno se ve contra las cuerdas en el sentido de tener que bajar retenciones, entonces incluso ayudaría a la parte fiscal. Pero además a nivel financiero es mucho mejor si vos tenés cierta perspectiva de revaluación, porque te permitiría, por ejemplo, tener la tasa de interés al 10%. Nosotros, digamos, yo cuando intervine en el gobierno de Lavagna, llegamos a tener 2004, 2005 al principio, tasas de interés anual del 3%, 3% anual, con un dólar que estaba muy alto y cuya perspectiva era de revaluación. Eso hacía que todo funcionara mejor. Y creo que ese tipo de macroeconomía, aunque no sea tan alto el dólar, que sería como el doble del actual, pero yo no digo el doble, digo ponerle 20, 30% más alto, y no tener, ahora la tasa, no tener que jugar con este jueguito de la tasa de interés, porque imagínate si el juego va a ser tener tasas de interés súper altas, y el gobierno no va a poder refinanciar sus deudas, entonces no tiene sentido eso. Yo creo que en algún momento van a tener que asimilar probablemente que el dólar tenga que ir más arriba, y no podemos esperar a la vaca muerta, no, esto se va a dirimir antes. Entonces yo creo que el gobierno, creo que, así como ahora pragmáticamente aceptó un dólar de 1.200, 1.300 y no del 1.000,
y quizás pragmáticamente acepte un dólar más alto tal vez después de las elecciones. Claro, pero vos estabas diciendo antes que quizás el pass-through, ¿no? El traslado a precio de esa devaluación no sea tan fuerte como ha sido en otras épocas. Por ahí puede ser 2 o 3 meses, puede ser 3, puede ser 3 y medio, pero después baja más persistentemente y más consistentemente porque ya te olvidás de la posibilidad de que el dólar suba. Toda la posibilidad es que el dólar baje nominalmente. Entonces ese sería un escenario más llevadero. Yo creo que es como replicar en una escala más baja lo que pasó en 2002, 2003, 2004, donde nosotros intervinimos al principio cuando el dólar llegó a 4, se vendió, y después bajó hasta 3 el dólar nominal, con tendencia a bajar más. Había que estar permanentemente comprando, porque una cosa es tener los dilemas de comprar dólares, cuánto esterilizás, cuánto no, eso es un buen problema, como diciendo, te sobran. Claro. Tanto sobraban los dólares que queríamos hacer un fondo anticíclico. Argentina compró en esa época 40.000 millones de dólares netos, y ahora tenemos menos 8.000. Claro. Entonces, yo creo que ahí es un punto donde habría que tratar de replicar lo mejor posible con los cambios que hay en estas épocas, pero una macro más ligada a eso, porque creo que llegamos a un dólar muy bajo, demasiado pronto, no como el fruto de todo un éxito permanente del plan económico, sino al principio de todo. Y eso trae problemas. ¿Cómo crees que va a evolucionar el riesgo país? Que bueno, es un número que todo el mundo observa porque es el que abriría teóricamente las puertas para que Argentina pueda volver a financiarse en el mercado voluntario de deuda. Sí, se suponía que tenía que bajar hacia 500, hacia fines de año, y ahí el gobierno empezar a emitir deuda voluntaria, 450, 400, pero no está sucediendo y se complicó por dos cosas. La parte política, que obviamente hay complicaciones, y vimos todas las discusiones en diputados, senadores, como diciendo, hay problemas políticos de manejo del gobierno para lograr, y algunas dudas de cómo sigue la película, porque no puedes gobernar siempre con veto, todo digamos, sin presupuesto, con veto. Esa es una cosa que institucionalmente te da una idea de fragilidad. Y a cualquier inversor que quiera poner algo a 10 años, una fábrica, esto que otro, va a decir, para. Es decir, y le gustaría algo que institucionalmente funcione mejor. Hay una parte política. Y la parte económica tiene que ver con erradicar esta idea que quiso en un momento transmitir el gobierno, que no se necesitan reservas, y decir, la verdad que sí, necesitamos muchas reservas para que haya una posibilidad de una estabilidad macroeconómica mucho más fuerte. Y entonces quiere ver al gobierno que tenga un esquema consistente de acumulación de reservas, y no como es ahora, que de pronto aparecieron algunas compras del gobierno, pero de una manera bastante improvisada y sin un contexto claro, ¿no? ¿Se puede cuantificar la menor oferta que va a haber de dólares como consecuencia de este cambio en el régimen de retenciones? Bueno, podemos decir, van a ser todos meses donde en los flujos va a haber una demanda excedente. Entonces van a ser periodos más complicados. Ahora, ¿qué pasa? Si el dólar sube, empieza a aparecer el tema de stocks. Vos decís, che, el dólar subió ya bastante, claro, entonces vendo dólares, porque acá hay enormes stocks de dólares y, por supuesto, de pesos también, para ver cuál es la conveniencia financiera. Entonces, más allá de los flujos normales que vienen todos negativos en los próximos meses, habría que ver cómo acompaña eso con stocks. Si el gobierno quisiera, digamos, bajar el dólar, vendiendo dólar futuro, subiendo mucho la tasa y tener el dólar súper planchado todo el tiempo y bajarlo, no sé, a la zona de 1.200, y probablemente no solo tengas un problema de flujo, sino que tengas un problema de stocks, porque va a haber más demanda de dólares. Entonces yo creo que ahí hay una situación bastante difícil, que quizás tenga una transición hasta las elecciones, que está siendo difícil de administrar. Lo bueno es que el gobierno aceptó un dólar más alto, que ya descomprime un poco la situación, pero con los problemas que dijimos, donde si se acerca al techo se va a poner bravo. Entonces hay que ver si llegan hasta las elecciones con este esquema, y después de las elecciones liberalizarlo, yo creo que con ese discurso más de libertad, y aceptar un dólar más alto, una inflación más alta por unos meses, pero teniendo más herramientas para que el techo que se pueda, en una flotación administrada, exista
una especie de techo que no hace falta definirlo exactamente, pero que vos podés decir, mira, si va después de todo ese monto o sube tanto, ahí la intervención del Banco Central va a ser fuerte y el dólar va a bajar. Vos tenés que tener una perspectiva que si el Banco Central interviene, el dólar va a bajar y no tiene sentido apostar contra el Banco Central. Vos tenés que generar ese entorno, que no tenga sentido apostar contra el Banco Central. Y hoy eso todavía está frágil. Muy bien, Gabriel Rubinstein, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Ahora hacemos el segundo corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Voy a conversar ahora con dos distinguidos analistas políticos, Gustavo Marangoni y Enrique Zuleta Puseiro. Bueno, ¿cuál es la primera lectura de ustedes de este cierre bastante complicado de las listas electorales para las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre? Siempre los cierres son difíciles. Generalmente se define la economía como la ciencia de la escasez, pero en la política también escasean. En este caso, los cargos. Siempre hay más aspirantes a los cargos que cargos. Y siempre hay heridos. Ahora, me parece que la dificultad de los cierres es proporcional o inversamente proporcional a la existencia de liderazgo. Cuando hay un líder, es más fácil. En el caso de la Libertad Avanza, el jefe, como le dice el presidente a su hermana, la secretaria general de la presidencia, dice, bueno, entra fulano, entra mengano. Por supuesto que hay gente que queda poco conforme, pero lo dice el jefe. Era lo que pasaba en el peronismo cuando Cristina manejaba con bastante a discreción, digamos, la lista de la provincia de Buenos Aires, o antes Néstor Kirchner. Después viene la etapa de tratar de contener a los heridos. Si tenés un gobierno nacional, un gobierno provincial o algún municipio, a veces se inventan cargos para contener, a veces son mimos, entusiasmo, y después tratar de que la vorágine de la campaña vaya haciendo primar el ellos o nosotros y termine de restaurar heridas en el caso de que suceda. Habrá que ver si esto sucede teniendo en cuenta que, por lo menos en el ámbito de lo que es Fuerza Patria, en el otro también, pero se ha notado poco afecto societatis, ¿no? Bueno, además hay un elemento que hay que considerar también, que antes de que conozcamos el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, hay que confeccionar las listas para las elecciones nacionales. El 17 de agosto tienen que estar los candidatos ya definidos para las elecciones nacionales. Tiene muchas complejidades esta elección. Primero, que son 8 elecciones en una provincia. Segundo, que hay muchas candidaturas testimoniales, que puede hacer que mucha gente se pregunte ¿para qué voy a votar a mi intendente si va a seguir siendo intendente y no va a asumir como concejal? Tercero, que 20 días antes más o menos se conocen los candidatos de octubre, así que se va a solapar. Cuarto, que dependerá del resultado, que yo no lo sé, desconozco. Pero dada la extraña ingeniería de la provincia de Buenos Aires, la primera y la tercera sección electoral tienen el 70% del padrón y el 40%, un poquito menos, de los cargos de la legislatura. Entonces,
puede haber muchas lecturas de quién gana. De lo mismo que la provincia de Buenos Aires se queja en la Nación de la subrepresentación parlamentaria, lo reproduce al interior de la propia provincia, ¿no? Sí, por supuesto. Enrique. Bueno, yo creo que es una elección que tiene unas particularidades muy notables. En primer lugar, es la primera elección después de las PASO. Las PASO fue un experimento que durante más de 20 años intentó administrar una estrategia de polarización de la Argentina. Terminadas las PASO, quedan cientos, miles de dirigentes políticos sin ninguna viabilidad política posible. Solo pudieron emerger a la política, entrar en la política sin recursos, sin estrategia, sin partidos, sin idea, sin nada de las cosas que requiere hacer política por el efecto del sistema de las PASO, que fue un invento hecho por el peronismo con el radicalismo, los radicales santafesinos, Barletta, y el peronismo, Abal Medina, que se inventó de hacer una especie de interna abierta, simultánea, obligatoria. Eso vamos a tardar años de salir de ese sistema. Es un sistema que ha dañado muchísimo a la política argentina y, repito, ha generado miles de dirigentes que no veo de qué manera podrían hacer política si no es con el sistema, que por otra parte, lo más importante, tiene un fabuloso sistema de financiamiento de la política. Probablemente el más fuerte de América Latina, por no decir de más lugares. El otro factor que hay aquí es que es un naufragio de los partidos políticos tradicionales de la Constitución, es una reconfiguración de las fuerzas políticas, y esto de naufragio tiene que ver con la desesperación con que muchísimos van buscando los pocos votos que hay. Me parece que la parte institucional es fundamental. A eso se suma, por supuesto, el sistema electoral de Buenos Aires, que es distinto del DONT, ese sistema de Hernie-Meyer, que privilegia a los partidos chiquitos, la representación chiquita. Se va a ver con los resultados, porque va a depender mucho, pero me parece que es un primer carreteo en la pista de la Argentina post-PASO. ¿Va a hacer que los partidos se reorganicen? No lo sabemos, pero la fuerza va a ir contra una cantidad de dirigentes políticos que probablemente sea la última vez que hacen política, si no logran modificar y volver a las PASO, que es la gran añoranza que tienen los partidos políticos. Una de las novedades de esta elección es que finalmente se configuró algo así como el espacio del centro, ¿no? Con esta fuerza que se llama Somos Buenos Aires, que probablemente busque replicarse en algunas provincias de cara a las elecciones legislativas de octubre. ¿Le ven viabilidad a eso o simplemente se trató de un rejunte de distintos dirigentes políticos con algún grado de representatividad, pero sin ninguna affectio societatis, como decías antes vos? Y bueno, me parece que más que una impresión el hecho de que lo nutren los que no pudieron colar en otras fuerzas. Es decir, en el caso de los intendentes del PRO, lo dicen explícitamente. Dicen, nos vinieron a pedir el 50% del Consejo Deliberante o de los entrables en el Consejo Deliberante y además la cogestión en los 2 años que quedan. Bueno, a diferencia de lo que decía la película El Padrino, esa es una oferta que solo se puede rechazar. Después están los intendentes radicales, que obviamente Milei nunca manifestó demasiado interés por contenerlos, así que han encontrado un destino, pero yo creo que no sé si denominarlos de centro, primero porque el centro está en crisis en todos lados. Segundo, todos son de centro, todos son de centro. No tenemos ningún político que no sea de centro. Sí, pero narrativamente, digamos, ni narrativamente, moderadamente o una cosa por el estilo así. Ningún extremo, de ningún tipo. Bueno, pero bueno, hay muchos, Enrique, que se presentan, se construyó algo como diciendo, no somos ni libertarios ni somos kirchneristas, estamos en otro lugar. Lo que pasa es que ese lugar tiene que tener una propuesta, ellos no solamente... y nosotros no tienen ningún contenido, son bueno, pero por eso entonces vacíos. Lo que estás diciendo es que el centro no tiene viabilidad. No, creo que la Argentina tiene una estructura netamente de centro, casi sin excepciones, tiene sectores mínimos en los extremos, fuera de la política casi diría, salvo un poco en la izquierda. La derecha no tiene nada, tiene una especie de fauna que ha aparecido en otras democracias también, pero no son fuerzas políticas significativas con estrategias, territorio, representatividad ni vocación política. Me parece es todo un gran, me parece, elenco de gente, tendencialmente se compite por el centro, a ver quién ocupa el centro, pensando que el que ocupa el centro puede desplazar al resto afuera del sistema.
El tema, también te quería preguntar, Gustavo, el tema de la situación de Kicillof, luego del gobernador, luego de este armado de listas, ¿no? Porque bueno, se hace un poco el recuento, por un lado, encabezan sus candidatos dos secciones, la primera y la tercera, pero luego los puestos siguientes son ocupados por gente de la cámpora. Entonces, en ese es dudoso, difícil hacer, digamos, un pronóstico sobre eso, pero al mismo tiempo Kicillof creció en términos de que se sentó como un actor más en la distribución del poder de la provincia de Buenos Aires, lo que antes, como vos decías, la lapicera la manejaba Cristina. Ahora Kicillof se sentó a la mesa. Me parece que la única condición, si él aspira a ser candidato a presidente en el 27, de tener una fuerza que sea independiente de las instrucciones de otro sector del partido. Sí, es cierto. Del 2003 para aquí, los gobernadores, por lo menos los peronistas que se sentaban en la mesa de la discusión, no obtenían prácticamente representación, o muy poca. Y de hecho, hemos visto como en los últimos días, previo al cierre, desde el kirchnerismo le decían a Kicillof, pero ¿para qué quiere legisladores de la provincia si se va? ¿Para qué quieren? ¿No? Como con extrañeza. Sí. Ahora, obviamente que es una decisión que busca tener mayor relieve, una proyección, el 2027, etcétera, y por supuesto que arriesga, porque justamente por esta peculiaridad que tiene el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, supongamos que el peronismo, solo supongo, no dispongo de números, pero supongamos que el peronismo hace lo que se espera que pase, que hace una buena elección en la tercera sección electoral, y que en la primera tiene ahí un empate, no sé, pero pierden todo el resto. En la legislatura va a quedar comprometido, porque, insisto, el 60% de los cargos de la legislatura lo representan las otras 6 secciones electorales. ¿Ganó o perdió? Podría decir ganó, porque él pone el primer cabeza de lista y el de la primera y de la tercera, pero también desde el punto de vista de la gobernabilidad de los 2 años que le queda se le van a complicar, sobre todo porque muchos de sus propios compañeros que ingresan probablemente no estén dispuestos a favorecer las cosas. Ahora, podría plantearse también que con mayor número de votos, aunque pierda legislatura, como su proyecto es al 2027, claro, y de alguna manera desafió a Cristina, que nadie la había desafiado tan directamente dentro de la modestia con que se desafía en el peronismo, bueno, está instalado en la discusión. Estamos viviendo el fin del kirchnerismo, porque el kirchnerismo ha perdido los baluartes, que los baluartes eran el sur, no era la provincia de Buenos Aires. Perdió Santa Cruz, perdió Chubut, perdió toda la Patagonia, perdió YPF. No imagino al kirchnerismo sin YPF, francamente. Entonces me parece a mí que van a manejar los que tengan cajas. ¿Y quiénes tienen cajas? Los gobernadores. Por eso los gobernadores van a tener un papel en esta división en 3 tercios, vamos a decir, Kicillof, kirchnerismo, Massa, van a tener las 3 partes. Lo intentaron. Massa con algo menor, porque lo que busca es un poco más bien un papel significativo en una probable elección presidencial. Pero intentó hacer las cosas. Lo que pasa es que el peronismo está muy desarmado y no tiene liderazgo, ni los va a tener, porque no hay un liderazgo de las ideas. En el aire del tiempo no hay ningún lugar a donde podría apuntar el peronismo, como apuntó en algún momento al socialismo, en otros momentos al liberalismo, al neoliberalismo. El peronismo no tiene hoy una significación internacional donde asimilarse, ni la democracia cristiana, ni ninguna de las paradigmas que le permitieron ser una fuerza con un movimiento. Y por el otro lado ha perdido a los líderes, tiene líderes locales, no son buenos gestores municipales. Hay algunos gobernadores buenos sobre la base de que tenían los recursos extractivos. Todos los han perdido, sin excepción, no tienen ninguno. ¿De dónde podría el peronismo reconstruir ese peronismo? Si el peronismo, vamos a llamar republicano, que ha tenido un papel importante en esta legislatura nacional pasada y probablemente lo tenga en el futuro, porque se va a discutir temas estructurales. ¿Y al PRO cómo lo ves, Gustavo, Enrique? ¿Creen que esto ya definitivamente ha quedado muy relegado? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo veía? A mí me parece que después de la derrota en la ciudad de Buenos Aires, obviamente que está comprometido en su existencia, por lo menos mientras dure el fenómeno libertario. Era lógico que la libertad avanza en la provincia de Buenos Aires lo terminara absorbiendo, porque el público, la audiencia es muy parecida. Y de hecho los 4 intendentes de la provincia de Buenos Aires del PRO que se fueron un poco a esta
esta suerte de Somos Buenos Aires, con esta identidad de la que hablábamos antes. La paradoja es que para que el PRO regresara tendría que irle... ¿Qué tendría que pasar? Es una pregunta, lo iba a decir como afirmación y me iba a equivocar. ¿Qué tendría que pasar? Si le va bien al gobierno libertario, es muy difícil que vuelva el PRO. Y si le va mal, me parece que también es muy difícil. Creo que los tiempos del PRO casi circularmente terminan en el refugio de la ciudad de Buenos Aires, tratando de preservar eso, que, de acuerdo a cómo surjan los acontecimientos, le puede resultar también difícil en el 2027. La odisea del PRO dependió de la creación de Juntos para el Cambio, que fue mucho más que el PRO. El PRO aportó algunas cosas, pero el resto lo aportaron fuerzas provinciales, el radicalismo, la coalición cívica. El PRO aportó lo más importante, que era el candidato. El candidato. El candidato presidencial, ¿no? Y probablemente el establishment y mediático, etcétera, que le permitió estructurar una fuerza, que duró lo que duró, vamos a decir, un proceso político en el cual surgió otro liderazgo de derecha. Pero a mí me parece que el centro derecha tiene 2/3 claros del electorado, de las ideas, logró armarlo en un momento antes de la elección presidencial, perdió por defectos enormes de conducción política y de estrategia, particularmente las internas que libró adentro del PRO. El PRO envenenó Juntos para el Cambio, le enervó la posibilidad de una presidencia, y al no tener esa presidencia me parece que hoy por hoy todo depende. Ahora, el electorado de centro derecha sigue teniendo 2/3, está en las encuestas. Incluso votantes de Milei y votantes de lo que podríamos llamar el peronismo tienen en el 100% de los temas que se discuten ideas muy parecidas. Hay una convergencia muy grande. ¿Y cómo ven el nivel de concurrencia a las elecciones de la provincia de Buenos Aires? ¿Va a estar dentro del promedio nacional, que fue muy bajo? ¿Puede ser un poco mayor por algunas figuras atractivas que compiten, o incluso por debajo, luego de estos cierres tan desordenados que hubo? Me cuesta imaginarlo en los niveles históricos de una legislativa, digamos, de 60 y pico, 70%, de las buenas épocas más robustas, ¿no? No me gusta arriesgar como si fuese la quiniela, pero no me asombraría que esté en el orden del 50 y tantos la participación. Yo creo que hay una franja de la sociedad argentina que ha terminado con un viejo debate respecto académico, jurídico, ¿no? El voto, que es un derecho, debe ser obligación. Hay una parte de la sociedad que dijo, es un derecho libre, lo ejerzo si me da la gana, y si no, no, porque primero que no pasa nada. Primero que si no vas a votar, te castigan, las multas son insignificantes y nadie se molesta en ir a pagarlas. Entonces, y es un fenómeno que yo creo que tendría que preocupar más al oficialismo que a la oposición. Porque el que no va a votar por que de alguna manera entiende. Estás hablando del oficialismo nacional. Demuestra, por un lado, un desencanto a lo mejor de sí con los que están hace 20 o 30 años, pero también con los que están hace un año y medio. Entonces, si yo fuese parte de la Libertad Avanza, diría, este fenómeno de gente que no está yendo a votar, si continúa, si persevera en septiembre en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en octubre en la nacional, bueno, ¿no? Le prestaría particular atención. Yo no le doy mucha importancia al resorte interno de participar o no participar. En las provincias que hemos tenido elecciones, la baja abstención ha estado vinculada a la no movilización del peronismo. Cuando el peronismo no se movilizó, hubo baja participación y benefició a los gobernadores. Cuando el peronismo se movilizó, caso Formosa, hubo participación y también benefició al gobernador. Me parece que le agrega la movilización política. Yo estoy trabajando en algunas provincias y está muy dependiente de las estructuras movilizándose o no. Si hay recursos, se van a movilizar. Si movilizan, habrá participación. Si no, no habrá participación. Aprovechando esto, Enrique, ¿cómo ves la evolución de esta relación entre los gobernadores y el gobierno nacional a partir, de esos proyectos que van a tratarse vinculados a la distribución de fondos de coparticipación? Hay mucho realismo, mucho pragmatismo. Los gobiernos todos son buenos. Las provincias están flotando todas. No hay ninguna que esté en una situación catastrófica. Todos tienen razonablemente organizada la provincia, han dado sus bonos generosísimos, sin excepción, todas. Hay provincias que han dado 3 millones, 2 millones, 4 millones a cada trabajador del Estado. Las provincias están funcionando, se mueven con mucho pragmatismo, no tiene ninguno de los gobernadores un plan nacional, ni una vocación de jugar nacionalmente. Van a acompañar a Milei como acompañaron a Macri, hasta tanto haya un do des.
Me parece que hay mucho pragmatismo y están bastante bien organizados porque tienen un horizonte de inversiones desde la Quiaca Tierra del Fuego bastante grande. Va desde el litio de la Puna hasta el shale gas o el shale oil en el estrecho. Me parece que no hay ningún gobierno que no tenga la idea de que el RIGI puede funcionar, que puede traer inversiones. Todos han renegociado sus deudas, no les veo dificultades y son los dueños del terreno en todas las provincias. Y Gustavo, específicamente el tema del veto presidencial, que bueno, ya empezó a correr el plazo, ¿no?, para que el presidente o deseche, para usar el término de la Constitución, los proyectos aprobados. ¿Cómo lo ves? ¿Se va a pagar un costo político grande? ¿Crees por eso tan cerca a las elecciones? No, de acuerdo a su narrativa, no solo no pagaría un costo político, sino frente a esa audiencia electoral dirían, ven, yo estoy solo peleando contra los degenerados fiscales, como lo denomina, etcétera, ¿no? Me parece que la expectativa, yo creo que una elección es importante, por supuesto, pero no sé cuán importante. No sé cuán importante es el resultado de una elección. Hay gobiernos que perdieron elecciones y tuvieron iniciativa política después de perder la elección. Hay gobiernos que ganaron elecciones y perdieron la iniciativa política. Entonces dependerá no solo del resultado, sino también de la reacción de los presidentes y también del ciclo económico. Particularmente, creo que esta política monetaria, por llamarlo de alguna manera, este plan económico, por denominarlo de alguna manera, va a requerir algún reseteo después de octubre. Y está en veremos ver si puede generar un ciclo de crecimiento sostenido. Tengo la impresión que así como está planteado, no. Soy más escéptico respecto a el impacto que tenga el RIGI y las iniciativas vinculadas con el RIGI para que la Argentina tenga alguno de los elementos que requiera, y a partir de lo que suceda con eso, bueno, pues habrá que ver. Puede ser que el gobierno tenga una buena elección de medio término y no necesariamente eso se traduzca en un buen 2026, 2027, no lo estoy augurando, pero abro la posibilidad de que tal cosa exista. De hecho, la economía real está más fría de lo que se podía prever a esta altura, y la recuperación del 2025 es eso, es recuperación. Es algo que no es nuevo en la Argentina. Desde hace 13 o 14 años lo que tenemos son ciclos de pérdida y de recuperación, pero no de crecimiento. Y ni bajo el modelo de pichicata a la demanda o el modelo de asistencia por vía de la deuda, lo que tenemos es sostenibilidad. Habrá que ver si en este esquema esa sostenibilidad y esa perdurabilidad se puede lograr. Hasta el momento, en lo personal, soy escéptico, pero veremos. Enrique, ¿cómo ves la imagen del gobierno nacional, pensando que estamos en un año electoral? Hay algunos colegas tuyos que han visto un descenso en cuanto al apoyo al presidente en los últimos meses, semanas, mejor dicho. ¿Vos lo ves así también o crees que eso se mantiene alterable? Hay tres dimensiones, ¿no?, que son difíciles. Se dice imagen, pero imagen es una palabra muy poco útil. Una cosa es apoyos. Apoyo quiere decir, usted está de acuerdo o no con este gobierno. Ese apoyo va bajando bastante importante, estaría un poco más arriba de cuando triunfó Milei. El otro, además de apoyos, es evaluación de desempeño. En eso, salvo en el área económica que tiene algún índice de estabilidad, en el resto también ha ido bajando. Y la tercera dimensión se llama intención de voto. Allí estamos más o menos en la misma situación que estábamos al principio, cuando resultaron los resultados presidenciales. Yo no creo que haya muchas modificaciones, salvo en la intención de voto, porque la intención de voto, una cosa es con un sistema electoral unificado como la elección nacional, y otra cosa son 24 elecciones distintas en momentos distintos que van a marcar la emergencia de actores nuevos que son las provincias. Yo veo el gobierno bastante complicado con la cuestión económica, porque evidentemente no es que a uno crea o no crea en las virtudes del plan de estabilización. El problema es que son reformas estructurales. Sin reforma laboral no va a poder estabilizarse ninguna decisión de cambios profundos en la economía. Digo reforma laboral porque reforma previsional y reforma tributaria dependen de la laboral, obviamente. Para terminar, a los dos les pregunto cómo ven las consecuencias del impacto que tendrá que tiene esta ruptura entre Milei y Villarruel. Mira, no me parece que sea determinante de gran cosa.
Salvo el caso de Víctor Martínez con Ricardo Alfonsín, con Raúl Alfonsín y de Gabriela Michetti con Macri, que no tuvieron conflicto o no tuvieron grandes conflictos, digamos, conocidos, el resto sí lo tuvieron. Y tendría que hacer que la única, el único conflicto importante fue el de Chacho Álvarez, porque terminó renunciando y de alguna manera preparó el terreno para lo que vino después. Pero no me parece que en lo inmediato sea una preocupación. Para mí la preocupación que tiene que tener el gobierno, sobre todo después de las elecciones, es la economía. Sin Villarruel, Milei no es viable. Es como ¿Milei, perdón? No es viable. No es viable. Es como el caso de Frondizi, es como el caso de la Rúa, donde la pérdida del vicepresidente es fundamental. Y es como el caso de casi todos los impeachment de los presidentes de los últimos 25 años en América Latina. Cuando el presidente echa al vicepresidente, entra en una zona de vacío y de todo o nada muy complicada. Es muy difícil sobrevivir a una especie de descabezamiento deliberado del vicepresidente. No es que el vicepresidente se muere o le pasa otra cosa. Es fundamental el vicepresidente, mucho más de lo que nos pensamos. Los estudios sobre presidencialismo en América Latina lo demuestran. Empieza la crisis cuando se pierde el vicepresidente. Muy bien, Enrique Zuleta, Gustavo Marangoni, a los dos muchas gracias por haberme acompañado. Gracias hoy. por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión.